Bueno, buenos días, Dios les guarde, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Agradecido de Dios de una mañana más. Dice la palabra de Dios que nuevas son sus misericordias cada mañana, amén. Pues agradecido del Señor porque ¿cuántos vemos a diario la bondad de Dios? A ver, levante su mano. ¿Cuántos experimentamos la bondad de Dios? Y le tengo una noticia, esa bondad nunca va a dejar de ser. Dios no se va a cansar de ser Dios. No se va a cansar. Bueno, glorificamos a Dios en esta mañana por sus bondades y su misericordia. Me gustaría orar, hermanos. Antes de hacerlo, yo no sé si es que, ¿será que tengo el oído un poquito tapado? ¿Ya está listo el otro micrófono? Sí, hermano. Gracias, Ángel, gracias. Sí, así sí se escucha mejor. Padre, gracias esta mañana. Gracias por tu misericordia, por tus bondades que son buenas. Gracias, Dios, porque nosotros experimentamos el tenerte, el disfrutarte, el poder conocerte, Dios. Gracias porque la bendición que tenemos de conocerte no es para quedarnos con eso, sino es para darte a conocer. Te conocemos para darte a conocer, Dios. Te damos gracias. Prepara nuestros corazones para la palabra esta mañana, para escuchar tu palabra y poder ser edificados en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Denle un aplauso al Rey que vive esta mañana. Bendito sea su nombre para siempre. Saben, yo no puedo evitar pararme acá y siempre hacer la cuña de las reuniones de hombres para los hombres que están acá. El jueves pasado terminamos un taller que yo diría que ha sido uno de los talleres muy buenos que hemos dado, que se han dictado. Hablamos acerca de las etapas del matrimonio y precisamente culminé yo el taller el jueves hablando acerca de la última etapa, que son los matrimonios de 30 años en adelante. A ver, levanten la mano los matrimonios de 30 años en adelante. A ver, gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso a estos hermanos. Han sido conquistadores. Mire, para llegar a más de 30 años de matrimonio hay que haberse conquistado uno mismo. Para uno mismo, ni siquiera al otro, sino uno mismo. Sin duda alguna. Estoy recordando esto de una vez, haciendo la cuña para incentivar pues a todos los hombres, hermanos, a que usted se pueda motivar. Venir, todos los jueves hay reuniones de hombres. Usted no sabe la magnitud de las cosas que aquí hablamos, que sin duda son de bendición. Así que queremos hoy, por la gracia de Dios, como el pastor encargado del área, le quiero pedir a las mujeres que nos ayuden. Saquen a esos hombres de su casa el jueves, hermano. Denle la cena temprano. No sé, hermano. Trate usted de usar la estrategia para que ese hombre se venga para acá los jueves. A ver, me van a ayudar. A ver, las hermanas, me van a ayudar. Me van a ayudar. Mire, yo le garantizo de que si ese hombre es mejor, se va a poner mejor. Se va a poner bien bueno. Usted no lo va a ver. Más bonito se va a poner. Hay varios que comenzaron feos en la pastoral y hoy día son mucho más bonitos. Por ahí está Clevi. Hay varios de los hermanos, y por aquí yo creo que lo vi, ¿no, hermano Clevi? Hoy día están bien bonitos y no, de verdad, hermanos, sin alusión. He hecho la broma porque es parte de lo que nosotros hacemos cada jueves, y cada actividad, cada tema que damos cada jueves, nuestra intención es bendecir a los hombres para que usted sea mejor esposo, mejor padre, mejor hijo, y darle a usted herramientas. Levante la mano los hombres que vienen los jueves. A ver, usted los está viendo, son unos cuantos, mire. Gloria a Dios. Ahora levanten la mano aquellos que todavía no han podido venir un jueves. A ver, sean sinceros, ven, levanten la mano. Bueno, gracias a Dios son más los que han venido que los que todavía no han podido venir. Hermano, trate de planificarse un jueves en la noche a las 6:30 de poder venir. Quiero, hermanos, introducir precisamente la enseñanza
con la que comencé la enseñanza del día jueves, que es muy diferente a la de hoy, pero quiero introducirla de esa manera. Sin duda alguna en la vida es tan importante cómo uno comienza que cómo uno termina. No todo lo que uno comienza bien siempre termina bien, ¿correcto? Y una de las cosas que decíamos el día jueves, y es precisamente en esta etapa que entramos muchos de nosotros luego de los 45 años, los 50, los 55 años, yo creo que una de las partes sabrosas es cuando uno va al banco y dice cola de tercera edad, porque uno ve esa cola, hermano, de 200 personas y ve que hay 6 en la tercera edad. En ese momento uno, si pudiera tener un bastón, mejor para uno estar allí y poderse meter. Una de las cosas buenas, ¿no? De poder estar en la tercera edad. Pero la tercera edad es hermano, precisamente el comienzo, como que estamos comenzando a vivir nuestros últimos días. Y en esta etapa que yo le estoy hablando, comenzamos nosotros a mirarnos. Todos nosotros a los 50, 55 años, porque es tan importante cómo comenzamos que cómo terminamos. Y uno comienza a cuestionarse lo que uno soñó, porque todos soñamos con algo. Cuando éramos jóvenes, usted soñó a lo mejor con ser ingeniera. Algunos nos vimos siendo la directora de un colegio o siendo un profesor de la universidad. O por qué no, te viste teniendo tu propia empresa y aquellos años dorados que tuviste, porque todos recordamos algunos años dorados. Y uno mira a su esposa y le dice, ¿tú te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando viajábamos? ¿Te acuerdas cuando teníamos la posibilidad de hacer tantas cosas? Y precisamente esta etapa, uno comienza a mirar al final y comienza a recordar aquellas cosas. Y lo difícil es que uno comienza a cuestionarse, porque muchas veces nosotros no nos gusta lo que miramos, no nos gusta lo que somos hoy. Nos hubiese gustado mirarnos en una casa más grande. A mí me hubiese gustado mirarme con mi esposa, pero me divorcié hace 15 años. Por eso muchas personas no culminan sus matrimonios y duran hasta la tercera edad juntos, porque hay precisamente una crisis al finalizar, una crisis que comienza uno a reflexionar en lo que no pudo lograr, en aquello que no pude alcanzar. Hoy día miro a mis hijos y a lo mejor no son los hijos que yo aspiré a tener. Yo cuando hablaba con mi esposa, yo le decía cuando tengamos nuestro primer hijo, cuando tengamos nuestra primera hija, pero hoy miramos el cuadro familiar y una se fue muy lejos y a lo mejor ni siquiera me llama, otra no está, de vez en cuando la veo, no tengo la posibilidad. Aquello que soñé, con lo que pensé y anhelé ver, hoy no lo veo. Eso no fue como yo lo pensé. Por eso es tan importante el comienzo como el final. El comienzo como el final. Ocuparnos de las cosas del comienzo. Precisamente, hermano, basándome en esta introducción, quiero recordar la historia de un hombre bíblico, el cual usted conoce, llamado Salomón, el cual tuvo un magnífico comienzo. Y yo le voy a leer allí un poco. Están conmigo aquí, ¿verdad? Salomón, rey de Israel, hombre lleno de sabiduría. Voy a hablar un poquito de la biografía. Era hijo de David y de Betsabé. Fue afortunado y desafortunado en cuanto a sus padres. Ya voy a decir por qué. Y el ambiente que rodeaba su hogar. Ya vamos a hablar del por qué. Fue afortunado al tener un padre como David. Imagínense quién no lo quisiera tener. Un gran genio, quien en general fue espiritualmente fiel. Quizás fue desafortunado en cuanto a que hubo elementos
en el ejemplo de su padre. Escuche, en el ejemplo de su padre, que inevitablemente tuvieron un efecto perjudicial en la vida del joven Salomón, perdón. Fue criado en un hogar donde se practicaba la poligamia y había muchos celos y lucha. Lo que conocemos la historia, hermanos, de la crianza de Salomón y todo lo que hubo alrededor de David, entre muchas cosas buenas, por supuesto. Salomón tuvo acceso al trono al tener muchos, hijos. David había prometido que Salomón sería su sucesor. ¿Está escuchando, no? Estoy hablando un poquito de la biografía de Salomón, cerca de su sucesor, y que sería ungido como rey antes de la muerte de su padre David. Los primeros años de su reinado, considerando la época en la cual vivía, comenzó bien su reinado, pero cometió un gran error al escoger como esposas a la hija de un rey pagano. De eso es que vamos a hablar esta mañana. Esto fue sin duda un acto de conveniencia política. Su política y sus empresas llevó a cabo los planes de su padre David, consolidó el reino y se comprometió en muchas empresas comerciales. Quiero, hermanos, hablando de Salomón esta mañana, el fracaso espiritual de Salomón es una de las cosas que quiero resaltar, porque sus inicios fueron muy buenos. Diga conmigo, sus inicios fueron muy buenos, y de eso quiero compartir con usted esta mañana. Diga conmigo, no es como comienzas, sino como terminas. Es tan importante comenzar. Por eso comencé hablando de la edad madura y de aquellas reflexiones que comenzamos a hacer. Algunos nos gusta la vida que hemos llevado, otros no. Salomón había comenzado muy bien, hermanos. Nada más y nada menos, Salomón fue uno de los hombres que Dios le dijo: pídeme. Imagínese usted, pídeme, ¿qué quieres? Que yo te lo voy a dar. Pídeme. Y él pidió, ¿qué fue lo que pidió? A ver, dame sabiduría. Y sin duda alguna fue uno de los reyes más sabios de Israel. Pidió sabiduría. Salomón construyó uno de los templos e hizo una de las grandes oraciones de la Biblia. Cuando lo hizo, Dios se manifestó, hermano, en la gloria de él. Lo exaltó como rey. Alcanzó tremendas riquezas y fama. Y escuchando toda esta biografía y lo que yo acabo de decir, uno se pregunta, ¿qué pasó con Salomón? Por eso es que a mí, cuando preparé la enseñanza, a mí me llamó la atención que un hombre tan grande, que había sido obtenido tantas riquezas y lleno de la sabiduría de Dios, ¿qué le llevó a que sus últimos días fueran malos, hermano? ¿Qué fue lo que le llevó? Y hoy vamos a mirar alguna de esas cosas. Quiero invitar, hermanos, a que abran su Biblia, por favor, en Primera de Reyes, capítulo 11. Y vamos a ponernos en contexto de lo que les he estado hablando, qué fue lo que pasó con el rey Salomón. ¿Están allí conmigo, hermano? Primera de Reyes, capítulo 11, el verso 1. Bendito sea Dios. Dice la palabra: ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres. Diga conmigo, muchas extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. Escuche, vamos al verso 2. ¿Están todos conmigo acá, no? Mire lo que dice. El Señor había instruido, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas. Diga conmigo, no se casen con ellas.
hermano, fue una instrucción muy clara. No había nada complicado en la instrucción que Dios había dado. No se casen con ellas. ¿Por qué? Porque Dios siempre dice el por qué. Porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo, atención, 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. Más la primera, que fue la del faraón, fueron 1001. En total tuvo 700 esposas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas les desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre. La Biblia narra, hermano, yo he querido extraer porque llama la atención, y yo creo que esto es una palabra preventiva, una palabra de alerta, una palabra para que nosotros que estamos bien, para que usted ande cuidadoso con su matrimonio, como hemos estado aprendiendo, ande cuidadoso con sus hijos, como en los últimos días estuvimos. O sea, no solamente es cómo comienza la cosa, hermano, debemos nosotros hacer un seguimiento. Vamos a ver lo primero. ¿Qué fue lo primero que pasó con Salomón que lo llevó a la condición que lo llevó? Verso 1 y 2. El rey Salomón amó a muchas mujeres, además de la hija del faraón. El Señor le había instruido claramente a los israelitas cuando le dijo: no se casen con ellas. Lo primero que Salomón hizo, diga conmigo, amó lo prohibido. Amó. Muchos consideraban que fue por razones de estado. Sin duda alguna había un intercambio. Habían unas alianzas que se hacían, y en esas alianzas tú me entregabas a tu hija, y era parte de hacer nosotros como un convenio entre los estados, entre los gobiernos. Y uno se pregunta, con la sabiduría que tenía Salomón, que sabía que Dios le había instruido que no se casara con estas mujeres que eran extranjeras. ¿No tenía Salomón otra forma de poder hacer alianzas? ¿No había otra forma de poder hacer estos tratos, sino desobedeciendo la instrucción que Dios le había dado? Y el problema se originó cuando Salomón comenzó a abrazar aquello que Dios le había dicho: no abraces, no se casen con mujeres paganas, no se casen con mujeres extranjeras. Una de las cosas que nos tienen que poner a nosotros en alerta como iglesia es que usted y yo sabemos de qué manera agradar a Dios. Cuando nosotros comenzamos a caminar en lo prohibido, porque resulta que nosotros como seres humanos nos seduce lo prohibido. Parece que cuando vemos un papel que algo dice no tocar, uno como que, ¿y por qué? Pero que eso muerde, ¿qué? ¿Y por qué no puedo? Parece que uno tiene la tendencia y la inclinación a querer probar. Aunque se me ha dicho que eso no me conviene, yo quiero probarlo. Quiero probar qué se siente, de qué se trata el asunto. Y por allí comenzó, hermanos, a decaer el ministerio espiritual de Salomón. Salomón abrazó aquello que Dios le había dicho que no. Iglesia, cuidado con nosotros abrazar cosas de este mundo que sabemos que no nos convienen. Cuidado con andar abrazado con la mentira. Cuidado con la fornicación. Cuidado con el adulterio. Cuidado con lo que tus manos tocan. Cuidado con lo que sale de tu boca. Cuidado con lo que tus ojos están mirando. Porque esos ojos pueden estar mirando y esas manos pueden estar tocando.
Y esos pies pueden estar pisando el lugar que Dios te ha dicho que no debes ni estar, ni caminar, ni mirar. No podemos tentar al Señor. Yo creo que Salomón era un hombre sabio. Y en algún momento él pudo considerar, no, yo soy Salomón, chico. Yo soy Salomón. Yo soy el hijo de David. Dios está de mi lado. A mí no me va a pasar nada con 1000 mujeres. Yo no me voy a desviar. Mi corazón no se va a contaminar. Y algunos de nosotros podemos decir, si yo digo una mentira, yo no le hago mal a nadie. Si yo vengo y comienzo a hacer un negocio torcido, yo tengo un Dios que me perdona. Si yo comienzo a mirar para otras partes que no es el lugar donde Dios quiere que yo mire, ¿cuál es el problema? Una canita al aire no tiene nada de malo. A la final nadie me ve. Mire, hermano, aunque subamos a lo más alto de la montaña, a lo profundo del mar, los ojos de Dios están encima de nosotros. Su amor no se apartará jamás, porque no lo hace por vigilarme, lo hace porque me ama, hermano. Porque me ama. Salomón, ¿qué te pasó, Salomón? Sin duda alguna, los que conocemos la raíz, nada más y nada menos, la mamá de Salomón. Todos conocen la historia de la mamá de Salomón. ¿Cómo fue que llegó ella a tener contacto con David o David con ella? Dice la palabra que en los días en que el rey salía a la batalla, David se quedó durmiendo. Y se paró David. Miró la hora. Habían salido sus soldados y todos a las batallas y este papacito se quedó. Tenía sueño, estaba cansado. Y subió a la terraza y desde la terraza miró un monumento, una mujer desnuda. Quedó estrellado. De una vez llamó a uno a mirar. Anda a buscarme a ver quién es esa. Está muy bonita. Por ahí vino, hermanos, todo lo que usted y yo sabemos. Sin duda alguna, y hermanos, porque esto es importante, no puedo saltar esta parte. Salomón terminó repitiendo esto que vio en su casa. Porque lo quiera yo o no lo quiera, mis hijos van a salir de mi casa y van a repetir un patrón porque tienen un patrón en la cabeza. Tienen unos estereotipos en su cabeza. Tienen un concepto de familia. Salomón, con toda la sabiduría y todo lo que había recibido de Dios, no tuvo la firmeza para poder decir, yo voy a obedecer a Dios en esto, como lo obedecí en muchas otras cosas. Hermano, y comenzó a venirse espiritualmente al piso Salomón, solo porque amó lo prohibido. Y algunas veces uno se le acerca al joven de la iglesia y le dice, pastor, tengo novia. Sí, ¿dónde está? No, ella no congrega, no es cristiana. Entonces algunas veces uno se rasca la cabeza y uno le dice, hermanito, ¿qué estáis haciendo? Hermanita, ¿qué estáis haciendo? No te conviene unirte al yugo desigual. Hermano, ¿usted sabe cuántas horas pasa uno en una oficina escuchando? Pastor, mi esposa no quiere venir a la iglesia. No hay yo qué hacer. Pastor, mi esposo no me quiere escuchar. Es que a él le gustaba cuando era mi novio, a él le gustaba escuchar, me acompañó 2 veces. Y yo sabía que el Señor lo podía conquistar,
que yo no tengo dudas que lo pueda conquistar. Entonces usted decidió meterse en el paquete. Usted conscientemente decidió meterse en el paquete. Tiene que calárselo. Porque usted sabía lo que tenía que hacer. La palabra de Dios se lo decía. Pero su carne pudo más que lo que Dios le dijo, hermano. Y el que siembra para carne, vienen los dolores de cabeza. Se los dijimos todos los domingos, los sábados, Daniel y todos. Porque uno, estas 4 o 5 canas que tengo, que en medio se ven, tiene que acercarse bastante. Hermano, uno... Y es un dolor de cabeza cuando uno quiere ir para un lado y la otra persona no. Yo sé, hermano, lo que le estoy diciendo. Es un dolor de cabeza. Diga conmigo, amó lo prohibido. Salomón sabía hacer lo bueno. El origen de la palabra pecado significa errar al blanco. Ese es el origen. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es considerado pecado, hermano. Algunas personas vienen y preguntan cualquier cosa. Mira, Pastor Ángel, echarse un cigarrito es pecado. Se le acercan a uno, que es una pregunta muy coacciosa, hermano, como aquellas que le hicieron a Jesús. Mira, ¿a quién debo adorar? Y yo le digo, hermano, ¿qué dice la cosa disparate del cigarro cuando usted lo tiene en la mano? Que es nocivo para la salud. Si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, piénselo usted. Piénselo. Porque a lo mejor mi conciencia me dice algo diferente a lo que usted le dice, hermano. Yo estudié en mi escuela de consejería bíblica hace muchos años. Habían 2 pastores franceses que se salían y se echaban su cigarrito. Y yo me iba con ellos y me sentaba del otro lado. Yo les decía, echarle humo para allá. Y yo compartí con ellos y eran hombres Salomón. Eran hombres sabios. Y tuvimos nuestras disputas precisamente por esto del cigarro, ¿no? Pero sin duda alguna, hermano, el concepto de pecado, quiero volver, es errar al blanco. De allí se originó. Errar al blanco. Entonces, Salomón sabía y había recibido una instrucción de Dios. Y él hizo todo lo contrario. Usted en este lugar, a través de la palabra de Dios, usted viene a ser instruido, no por mí, ni por el pastor Kenny o por aquel que venga. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir, para guiar, para orientar en justicia, hermano. Yo estoy leyendo la palabra. La palabra nos está instruyendo. Y la palabra, ¿cuántas veces nos ha salvado la vida? Porque la hemos obedecido. Salomón amó lo prohibido. Hizo lo que no tenía que hacer. Dígale al que está a su lado, cuidado. Dios había advertido cuál era el peligro. Y vamos a la segunda cosa. El segundo paso que creo yo que llevó a Salomón a seguir hundiéndose en el mismo. Vamos al verso 3, mire lo que dice el 3. En total tuvo 700 esposas. Diga conmigo 700. Uno como hombre le da vuelta a la cabeza así. Hermano, porque la verdadera sabiduría no es hacer feliz a 5 a 6. La sabiduría está en estar con una, hermano. Ponerme viejito con ella, amarla, respetarla. Realmente hace falta tener sabiduría para llegar ahí. Hace falta tener sabiduría.
Hace falta, hermano. Aquellos que por la gracia de Dios todavía estamos en esto, sabemos que no es sencillo. Yo tengo 26 años de casado, apenas tengo un matrimonio joven. Por eso aplaudí a los que tienen más de 30, porque mi meta más grande no es tener una iglesia solamente de 5,000, 6,000 personas, y lo he dicho 1000 veces y se lo digo a los hombres. Yo quiero conquistarme a mí mismo y conquistar a mi casa, que mis hijos sirvan a Dios, y trato de hacerlo, hermano. Trataré de lograrlo, hermano. Algunas veces se puede, otras veces no, hermano. Trabajamos para eso. Y créame que uno se cansa en eso. Pero la Biblia lo dice, el que esté casado, ¿qué dice la Biblia? A ver, dedíquese. ¿A qué? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? El casado dedíquese a su mujer, hermano. Si usted quiere que su matrimonio funcione, dedíquese a su mujer. Esa es la realidad. Segundo paso, en el verso 3, en efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. El paso número 2, su corazón se desvió. ¿Por qué se desvió su corazón? Porque Salomón amó lo prohibido. Porque cuando yo abrazo lo que no proviene de Dios, me hago uno con eso. Entiéndalo, iglesia. La palabra de Dios dice que el que se une a la ramera se hace uno con ella. La palabra ramera significa mujer de otro. Escuche, no es prostituta, es mujer de otro. Si yo me uno a ella, hay un lazo. Igualmente sucede cuando yo abrazo lo prohibido, cuando yo abrazo lo que no proviene de Dios. Yo he hecho un pacto con eso. Yo he hecho un lazo con eso. Y eso, por eso me vienen consecuencias. Porque yo he abrazado aquello que Dios me dijo que no. Y Dios sabía, si tú te metes por allí, tu corazón se va a desviar. Si comienzas a incursionar en delitos, en situaciones, en tu empresa, en tu negocio, en tu vida, comienzas a abrazar lo indebido, comienzas a hacer cosas escondidas en tu matrimonio, comienzas a ocultar cosas, comienzas a esconder cosas, algo va a suceder que te va a traer consecuencias. Tu corazón se va a desviar y se va a inclinar porque has decidido abrazar y hacer aquello que Dios te dijo que no hicieras. Hermano, y así fue. Salomón fue criado bien. El libro de Proverbios, nada más y nada menos, da a entender eso. Usted lee Proverbios y Salomón era un hombre entendido en los consejos y todo. Valoró los consejos de su madre Betsabé y los consejos de su padre David. Por eso comenzó bien. Diga conmigo, comenzó bien. Pero al casarse con tantas mujeres paganas y al comenzar a amarlas, porque el detalle que dice la Biblia que las amó, por eso es que a uno le queda la cabeza dando vueltas, hermano. Qué corazón el de Salomón, tan lindo. Las amó a todas. Yo tendría dificultad hasta para acordarme el nombre, hermano. Y el hombrecito las amó a todas. Me voy a reunir con mis esposas y no caben aquí, hermano. Imagínense recordar el nombre de todas. El mismo hombre que escribió sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué te pasó, Salomón? Cuidado, dígale al que está a su lado, cuidado. Cuidado con amar aquello que Dios no quiere que tú ames. Cuidado con abrazar por andar caminando por lugares que Dios te ha dicho que no camines. Cuidado con colocarte en lugares y en posiciones. Cuidado con lo que hablas, hermano. Cuidado. Bendito Dios, por sobre toda cosa guardada. Pero precisamente Salomón no guardó su corazón
y las mujeres le desviaron el corazón. Hermano, y dice la palabra que Salomón fue amado por Dios. Yo le pregunto a usted esta mañana, ¿están ustedes guardando su corazón? Hermano, dice la palabra de Dios que el corazón es perverso. Por eso yo le he dicho a tantos muchachos y hermanas que se me acercan, es peligroso escucharle los consejos al corazón. Usted escuche los consejos de la palabra de Dios. ¿Qué son los consejos de Dios? Porque el corazón es perverso. Mire, ¿sabe cuándo usted puede confiarse un poquito en un consejito del corazón? Cuando usted sabe de qué está alimentando su corazón. Si usted todo el día se la pasa viendo las redes sociales, todo el día se la pasa metido, no sé, viendo novela o en Netflix mirando la serie y viendo todo lo que, pero nunca permite el consejo de Dios, no se confíe de su corazón, no le va a dar un buen consejo, hermano. Ay, no, pastor, es que yo sentí. Ay, con ese sentir no se come, hermano. ¿Cuánta gente se ha casado porque sintió y después se equivocó? Yo no me muevo por sentimientos, sino por convicción. Los cristianos somos gente de convicción, hermano. Nosotros somos gente de la palabra de Dios. Yo soy un hijo de Dios y yo quiero hacer lo que Dios me ha dicho que yo tengo que hacer. El corazón de Salomón se desvió, diga conmigo, se desvió. El tercer paso, allí en el verso 4, voy terminando. Cuando Salomón ya era anciano, ellas les desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses. Fíjese por dónde va la cosa ya, ¿no? Ahora resulta que Salomón le va a rendir culto a otros dioses. Culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David, su padre. Hermano, ya comenzó a adorar y a cultivar y a tratar de hacer culto a otros dioses. Imagínese estar rodeado de mujeres que constantemente te esté diciendo: mi amor, vamos a hacer un servicio aquí. Y constantemente, hermano, le decían ese golpe de mujeres, hermano. Ya estaba enrollado, ya había permitido lo prohibido. Comenzó a amar y a abrazar lo que ellas hacían. Comenzó allí un proceso de apostasía espiritual lento, hermano. Pasaron muchos años, porque esto pasó ya cuando él era anciano. Que ya Salomón no tenía una fuerza vital como tal para poder tolerar esta presión que tenía, porque sin duda, hermano, aquellos que somos casados sabemos cómo es el asunto. Pues es que yo me estoy imaginando a Salomón con ese montón de mujeres, hermano. Y una adoraba a uno y otro adoraba a otro. Y usted no sabe las presiones que nosotros vamos a comenzar a vivir en lo posterior que hoy día estamos viviendo, para nosotros desviarnos de aquello que Dios ha dicho que tenemos que mantenernos firmes. Por eso es que no es como comienza, sino como termina. La ventaja que usted y yo tenemos, que conocemos nuestro final. Yo sé para dónde voy, yo sé que Él me va a sostener, pero yo debo perseverar y perseverar para llegar y alcanzar aquello a lo cual Dios me ha llamado, hermano. Debo perseverar. Yo voy a ser tentado a amar lo prohibido, voy a ser tentado a desviarme, pero yo sé cuál es mi final, sé hacia dónde voy. Por eso es que vale la pena algunas veces padecer. Vamos a padecer presiones fuertísimas, iglesia. Presiones de todo tipo para que nuestro corazón se desvíe hacia otras cosas, para que nosotros cambiemos nuestra mirada de Dios. Pero usted y yo tenemos que perseverar y no perder el enfoque, mirar allá la meta del supremo llamamiento, como decía Pablo. Pablo hallaba en él una ley, que aquello que quería hacer era lo que no hacía. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, comenzó a hacer culto y servicio a otros dioses. Hay que tener tanto cuidado. Podemos desviarnos de manera con solamente comenzar
a permitir en nuestra vida aquello que no le agrada a Dios. Dígale al que está a su lado, cuidado. No es como comienzas, diga, no es como comienzas, sino como terminas. En el caso de muchos de nosotros, que nuestra biografía está escrita: Ángel Machado, Joseito, María Luisa, comenzó siendo peleonera, comenzó siendo mentirosa, comenzó siendo una mujer que hablaba mal de todo el mundo, pero nuestro final va a ser glorioso. Nosotros sabemos para dónde vamos. Vamos a estar allí sentados, hermanos, juntamente con el Señor. Vamos a reinar y a gobernar con Él, iglesia. Yo conozco mi final. En el caso nuestro, muchos no comenzamos bien, pero cómo nos ha servido el tener a Dios para ordenar nuestra casa, para ordenar nuestra vida. Dios vino a poner la corona. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo le decía a los hombres el jueves, dice la palabra que la vejez es una corona sembrada en justicia. Mi vejez se convierte en corona cuando yo he vivido una vida realmente exaltando el nombre de Dios. Muchas vejez son tristeza, muchas vejeces están llenas de enfermedades, mucha vejez está llena de hombres iracundos, llenos de amargura, hombres cascarrabias que ni los nietos se le pueden acercar, y están llenas de eso porque en su vida nunca contemplaron tener al Señor. Pero aquellos que le dimos cabida a Dios, ya no somos peleoneros ni tenemos esos rostros de cascarrabia. Ahora nosotros somos abuelos amorosos, somos gente que puede amar, que expresa el amor de Dios, porque hemos sido transformados por Dios. En nuestra vida no es cualquier cosa lo que pasó. Bendito sea Dios. Yo le decía a los hombres, a ver, atención a aquellos que son abuelos, que los nietos no se le pueden. Vamos, hermanos, vamos a cambiar esos rostros, vamos a acercarnos a nuestros nietos, vamos a amarlos, así sea por teléfono, vamos a ver qué hacemos. Hay que hacerlo, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Por último, paso 4, del verso 5 al 8, Salomón rindió culto a Astoré, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo Salomón hizo lo malo, diga conmigo, hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta como lo hubiese hecho David su padre. Cuarto paso, Salomón se volvió un idólatra. Diga conmigo, se volvió un idólatra. Abrazamos lo prohibido, nuestro corazón se desvía, nosotros terminamos adorando y convirtiéndonos a eso que hemos decidido seguir. Terminamos adorando eso, hermano, eso que nos había sido negado. Algunos están tan envueltos en eso en su vida que les ha costado salir. Hemos amado durante tantos años lo que no le agrada a Dios, que hoy día, aunque estamos en la iglesia, hay cosas de las cuales nos ha costado salir. Hay prácticas que nos han costado abandonar. Las abrazamos y hoy día hacemos hasta un culto a ellas. Nuestra vida, nuestra mente hace culto a aquello que pasamos todo el día pensando. Se ha convertido en un Dios en nuestra vida. Muchos de nosotros con esclavitudes en nuestra cabeza, días enteros pensando, siendo esclavos de eso. Dios del único quiere que tú seas esclavo es de Él, hermano. Que le sigas a Él. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Usted no tiene por qué ser esclavo de nada. Toda maldición en usted ha sido rota, hermano. Se volvió un idólatra Salomón. Totalmente, imagínense hasta dónde llegó. Hermanos, la Biblia no narra el arrepentimiento de Salomón. No lo narra. Algunos estudiosos dicen que en Eclesiastés hay ciertos indicios, hermano, que da a entender de que él se pudo haber arrepentido. No lo habla la Biblia del arrepentimiento acerca de esto, porque fueron los finales de sus días.
La Biblia dice que Salomón siguió a Astoré y a Milicón. No solo lo siguió, sino que también les hizo tremendo templo y altar. Imagínense hasta dónde llegó Salomón. Ya no solamente él fue el hombre conocido y el rey por haber hecho una de las estructuras, templos más grandes para Dios, sino que ahora les hizo templos y altares a otros dioses. ¿Se está dando cuenta hasta dónde lo llevó? ¿Hasta dónde llegó, hermano? Qué trágico, qué tremendo fracaso espiritual. Quiero concluir. ¿Qué debemos aprender del fracaso espiritual de Salomón? Hermano, la prosperidad y la popularidad es muy peligrosa. ¿Está escuchando? Yo creo que Salomón en su arrogancia, él pensó, yo no voy a caer en esto. 1000 mujeres las puedo manejar yo. Esas se me van a convertir toditas, y terminó convirtiéndose él. Él fue el que terminó convirtiéndose. Que las experiencias en nuestra juventud, escuchen, no nos guardan del fracaso espiritual de la vejez. Por eso es que como cristianos debemos perseverar. No es como comienzo, sino como termino. Los que van a perseverar, levanten a ver su mano. Aquellos que perseveran en el Señor, que lo importante no es cuán bien comenzamos, sino cuán bien terminamos. Que para terminar bien hay que seguir amando a Dios toda nuestra vida y mantener una sencillez espiritual en nuestro andar con Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Alabamos su nombre. No es como comienzas, sino como terminas. Salomón amó lo prohibido. Su corazón se desvió. Se convirtió en un idólatra. Se alejó de Dios. Se está dando cuenta lo peligroso que es andar en el lugar que Dios no quiere que estemos. Así que yo creo, por eso les dije, creo que es una palabra preventiva. Saber hacer lo bueno y no hacerlo, ya usted sabe. Dios nos está llamando a que estemos a cuentas y que tengamos cuidado con nuestra manera de conducirnos. Vamos a darle gracias a Dios. Dios, gracias esta mañana. Gracias, Señor. Gracias porque en ti podemos confiar, Dios. Gracias por el llamado que tú nos has hecho, Señor. Permítenos, Dios, nosotros poder perseverar, Señor. Ser perseverantes en este camino, Dios, que aunque angosto, contigo lo podemos caminar.